ustedes cuando hace años de años, porque estos fueron muchos años, ¿no es cierto?, donde se empezó a discutir esta idea de bajar la cantidad de horas semanales, es decir, la llamada ley de 40 horas que finalmente se materializó. Y uno de los temas que más estaba presente en el debate decía relación con que disminuir las horas de trabajo va a tener un efecto directo en la productividad. A ver, ¿por qué lo pongo en relieve? Porque en las experiencias de Alemania y Portugal, por ejemplo, entre 2020 y 2022, el 51% de las y los trabajadores de Islandia también aceptó reducir sus días laborales. O sea, se sumaron más bien a las experiencias que había habido en Alemania y en Portugal. El 62% se manifestó satisfecho con un día más de descanso y la productividad mostró un aumento de un 1,5%. Claro, nos van a decir que esto ocurre en un país desarrollado, ¿no? Esto ocurre lejos de países que están en vías de desarrollo y que tienen contextos económicos completamente distintos. Pero nos hacemos la pregunta de todas maneras. Es cierto que si trabajamos no 45 horas, sino 40, ¿disminuye nuestra productividad? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Raúl Berríos, decano de la Facultad de Administración y Economía de FAE USACH, doctor en Psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido, quien se encuentra con nosotros esta tarde. Raúl, gracias por estar aquí en Sin Pretexto. Hola Mirna, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Ya, pues estamos por ahí porque, a ver, entre 2015 y 2019 se realizó una primera prueba con más de 2.500 funcionarios del sector público con reducción de horas, sin afectar el salario, y la buena experiencia hizo que los sindicatos comenzaran a negociar una semana de 4 días para miles de trabajadores. ¿Qué evidencias positivas ha mostrado el 4x3 y especialmente en materia de salud mental? Mira, es un caso bien interesante, como tú bien señalabas. Hay un conjunto de experiencias que se están observando, particularmente en Europa, en donde se ha estado discutiendo y implementando distintas estrategias para reducir la jornada laboral. La jornada laboral en Europa es una jornada bastante más corta que lo que nosotros tenemos en Chile. Aún así, el esquema, ¿cierto?, de tener un 4x3, ¿cierto?, es algo que se ha estado viendo en países como Alemania, en Portugal, Islandia es un caso bastante paradigmático, y también Reino Unido, en donde hubo una campaña pública, ¿cierto?, para poder fomentar el buen desempeño y así que la experiencia piloto, que fue un experimento, pudiese replicarse. Lo que se ha observado en la mayoría de estos casos es que la productividad o no ha tenido un impacto o el impacto ha sido favorable desde el punto de vista de la productividad neta de los trabajadores en ese periodo. Yo diría que eso es una muy buena noticia desde el punto de vista que es posible trabajar menos horas sin afectar negativamente el desempeño. Ahora bien, desde el punto de vista de indicadores de salud o de bienestar organizacional o personal, los resultados yo diría son aún más exitosos, particularmente en países, por ejemplo, como Islandia. Islandia es un país en donde se había observado unos indicadores, ¿cierto?, bastante porfiados en términos de depresión, en términos de ausentismo laboral, producto de algunas situaciones de este tipo. Por lo tanto, eso es algo que fue notorio dentro del caso de Islandia, que se vio una mejoría sostenida. Esto lo que hace interesante, diría yo, el caso de Islandia es que un grupo amplio de funcionarios públicos municipales, como bien señala el caso de Islandia, se vieron beneficiados por esta iniciativa. Hablamos de hospitales, policías, cuerpos de bomberos, y eso es interesante porque generalmente se piensa que en el caso de servicios, por ejemplo, tan elementales como la policía, como los hospitales, no se puede implementar por la naturaleza cíclica, ¿cierto?, y permanente que tiene. Pero Claro. al parecer sí es posible hacerlo, y yo diría que los elementos comunes que hacen que estos casos sean exitosos son tres. Primero, son países que han logrado hacerlo en función de una acción paulatina, ¿ya? Segundo lugar,
ha habido una coordinación y un trabajo conjunto bastante fuerte entre tres elementos de la sociedad o del mundo productivo que tienen que estar siempre de acuerdo. Hablamos de el sector sindical, ¿cierto? Los representantes de los sindicatos, hablamos de las empresas y también hablamos del Estado. Lo que tienen en común la mayoría de estos casos es cuando estos tres agentes actúan coordinadamente para implementar estas medidas, los resultados tienden a ser más favorables. Y en tercer lugar, que son experiencias que están continuamente midiéndose, ¿sí? Hay un énfasis en tratar de determinar cuál está siendo el impacto para poder retroalimentar a la sociedad y por supuesto también a los empleadores, que muchas veces son los más suspicaces respecto de cómo está funcionando. Hay que ser honestos, no siempre funciona bien. El caso de Islandia muestra que hay algunos servicios donde no se lograron buenos resultados, pero en el general, en la vista panorámica, los resultados tienden a ser más favorables que desfavorables. A ver, déjame entender entonces lo siguiente, Raúl, para comprender. Fue una experiencia piloto, tuvo efectos positivos, como decías tú, no bajó la productividad, al menos no la bajó, pudo mantenerla o en algunos casos se elevó. Tú dices, no en todos los ámbitos se produjo de la misma manera, es decir, no en todos los servicios que se pusieron a disposición, hablemoslo así, de esta experiencia piloto hubo los mismos resultados, pero de todas maneras, cuando uno lo analiza de una latitud tan lejana como Chile, más de alguien te va a decir, bueno, pero es una realidad muy distinta a la que se vive en esos países, ¿no es cierto? Hay un contexto sociocultural que no es comparable con el de Chile. ¿Qué responde frente a ese punto? A ver, yo diría que algo de razón tienen esos argumentos en el siguiente sentido. Si uno observa Mm. países como Inglaterra, como Alemania, ¿cierto? Incluso Islandia, tienen una producción que está basada principalmente en tecnología, en servicio, ¿ya? Hay muy pocas actividades productivas económicamente relevantes en esos países, en esa economía, que están sostenidas, por ejemplo, por el trabajo manual. ¿Ya? Es distinto del caso de países como Chile, en donde una buena parte de su productividad tiene que ver con manufactura, tiene que ver con acciones, ¿cierto?, que requieren trabajadores que se basan en la cantidad de horas que estén, por ejemplo, cosechando o haciendo alguna actividad productiva concreta. Claro. En esos casos, en los casos de estos sectores productivos donde se requiere esta continuidad operacional, desde luego que una medida de este tipo se hace más compleja, ¿ya? No obstante, creo que es importante mencionar que, por ejemplo, en el caso de Islandia, es un país que tiene características, si bien económicamente es muy diferente de Chile, tiene algunas características parecidas, ¿ya? Por ejemplo, tiene un sector de servicios importante que está basado en actividades de turismo, que también tiene un régimen, podríamos decirlo así, de 24/7, ya es una actividad muy continua en el año. También tiene actividades de extracción minera, que también es muy presente en nuestra economía, de manera que hay elementos que permiten hacer un paralelo respecto de cómo es que estos países han logrado implementarlo teniendo sectores productivos que se asemejan a lo que nosotros observamos en Chile. ¿Qué diría yo? Que le falta a nuestras economías o a países como Chile para poder avanzar más decisivamente en esta materia, lo que mencionaba anteriormente, respecto de la articulación entre el sector productivo, las empresas, los grupos de trabajadores, sindicatos y el Estado. Uno esperaría, al menos desde el punto de vista académico, que muchas de estas iniciativas no sean necesariamente una ley. Yo diría que en países como Chile tenemos el mal hábito en que para que las cosas ocurran tiene que existir una ley. Y la verdad, buena parte de que estas cosas tengan éxito depende de la buena voluntad y la coordinación de los agentes clave que están involucrados en estas materias. Es decir, si estamos convencidos, tanto el sistema estatal como los empresarios, como los trabajadores, que nos preocupa una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo productividad, es posible llegar a acuerdos incluso sin la existencia de la ley. Y eso es porque muchos de estos cambios
Hablamos de pasar de un régimen de 5x2 a 4x3 o sistemas de teletrabajo que hoy día también están siendo muy cuestionados en países como Estados Unidos, implican cambios culturales fundamentales en las organizaciones. Y desde luego, no todas las organizaciones están preparadas para esos cambios. Depende mucho de cómo las organizaciones los enfrenten y los internalicen, el éxito relativo que pueden llegar a tener. Déjame contar que estamos conversando a esta hora con Raúl Berríos, decano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH. A ver, Raúl, déjame preguntarte algunas cosas que tienen que ver con lo que tú acabas de señalar y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Si acaso el turismo sería un buen sector para poder implementar esta modalidad de 4x3, por ejemplo. Yo diría que sí, tomando la experiencia de Islandia, yo creo que es posible hacerlo. Y yo diría que lo que va a implicar, sí, es una coordinación importante en lo que uno llama la temporada alta, ¿cierto? Desde luego, en los periodos en donde hay más visitantes, la intensidad del trabajo es distinta, por lo tanto, ahí hay distintos mecanismos que se pueden implementar para poder compensar. Por ejemplo, uno generalmente tiene la noción de que los esquemas de trabajo tienen que ser semanales, ¿ya? Es como que yo tengo que tener un 4x3 por la semana, pero no necesariamente es el caso de todos los empleos o todas las ocupaciones. Perfectamente, por ejemplo, nosotros podríamos observar en sectores como el turismo que en los periodos de temporada baja yo tengo una menor cantidad de horas dedicadas a esa ocupación, esa tarea, mientras que en la temporada alta tengo una mayor cantidad de horas destinadas. Es decir, lo que nosotros deberíamos considerar para la implementación en las distintas organizaciones, a propósito de la ley de 40 Claro. horas, digamos que ya hay que implementar, es cuál es el ciclo del negocio. Hay negocios, industrias que tienen pic muy marcados. Por ejemplo, en retail uno observa con mucha facilidad que marzo, septiembre, diciembre son periodos punta fácilmente observables. Hay otros sectores productivos, por ejemplo, sector financiero, sectores de consulting o sectores, por ejemplo, tributarios, en donde fin de año y el periodo, ¿cierto?, de mayo o abril-mayo tienen los picos más altos de intensidad de trabajo. Por lo tanto, perfectamente uno podría generar diseños, obviamente si la ley lo permite, ahí también tenemos algunas Claro. limitaciones, en que se considere no tan solo como unidad mínima de análisis la semana laboral, sino que se considere como unidad mínima de análisis el ciclo propio del negocio para poder distribuir las horas en otra unidad que puede ser el mes, que puede ser incluso un periodo más grande como 3 meses, etcétera. ¿Sí? Para eso, para todas esas Claro, cosas, es fundamental los acuerdos entre estas tres partes que yo estaba comentando, correcto. ¿no? Raúl, pero déjame volver a un clásico, no sé cómo llamarlo, si es como una idea instalada, como es parte de nuestro imaginario, ¿no? De que los chilenos somos buenos para sacar la vuelta. El cafecito, que vamos fumando el cigarrito, ¿no es cierto? Que la vuelta. Pero eso en contraste con jornadas muy largas de trabajo. Entonces la pregunta Sí. es, ¿efectivamente somos buenos para sacar la vuelta y en ese sentido somos menos productivos? A ver, desde el punto de vista productivo, Chile es un país poco productivo, eso es incuestionable, ¿ya? Ahora, hay otra pregunta que es, ¿cómo es el desempeño de las personas en sus trabajos? Y ahí generalmente nosotros hacemos una relación directa entre desempeño y productividad. Por ejemplo, yo podría decir que la productividad de una empresa es alta, por ejemplo, a nivel de servicio, si la colocación de ciertos productos o servicios aumenta, la venta aumenta, qué sé yo, los indicadores de rentabilidad, ¿cierto?, mejoran, pero no necesariamente esa productividad está, vamos a decirlo así, 100% determinada por el desempeño de los o las trabajadoras que están en esa organización. Hay otros factores como la posición relativa de esta organización en el mercado, el tamaño que tiene este mercado, el nivel de, por ejemplo, oligopolio que existe en esa industria en particular, que también va a influir sobre la productividad. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, yo diría que lo que nos falta en nuestras organizaciones en Chile es poder determinar con más claridad, con más precisión, con más análisis incluso,
¿Cuáles son los objetivos de negocio por los cuales deberíamos orientar las conductas de trabajo que finalmente se traducen en desempeño? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para ilustrar esta idea. Yo tengo dos empresas de clavo. Si yo mido a esas dos empresas de clavo por la cantidad de unidades de clavo que venden en un mes o en un trimestre, probablemente yo no voy a poder explicar por qué a uno le va mejor y a otra le va peor. ¿Ya? La razón de por qué a una le va mejor y a otra le va peor a igualdad de condiciones, ceteris paribus a nivel de mercado, posición de la industria, ocupación de mercado, lo que tradicionalmente uno ve, diría que es el modelo de negocio, la estrategia, los objetivos que orientan el día a día de los trabajadores en una empresa versus las otras. Mi impresión es que hay una obsesión por el resultado final y una desatención que yo diría que es preocupante en términos de cuáles son los resultados de trabajo que queremos ir logrando para conseguir un determinado resultado. ¿Sí? Y es ahí donde yo creo que hay un elemento importante para poder conseguir estas mejoras. ¿Es Chile un país que saca la vuelta? Yo diría que depende. Mi sensación es que la mayoría de las personas se saca la mugre todos los días y tiene la sensación física y psicológica que se esfuerza muchísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, así como en nuestra propia casa, el trabajo también está lleno de basura. Producimos muchas cosas que no agregan valor y no tenemos idea para qué las hacemos. Cuando nosotros limpiamos un poco el escritorio, cuando tenemos objetivos más claros y cuando tenemos liderazgos que nos permiten conducirnos hacia determinadas metas, es mucho más fácil orientar las capacidades de las personas. La pregunta que yo haría a propósito de retrucar este prejuicio, podríamos decirlo así, es, bueno, la gente saca la vuelta porque quiere evitar el trabajo o porque el trabajo que hace en verdad le parece baladí o sin importancia o aburrido literalmente. ¿Sí? El desafío de las organizaciones no es tan solo asegurarse de que las personas trabajen, sino también conseguir que las personas pongan lo mejor de sus capacidades en favor de estos objetivos organizacionales. Ese segundo elemento, a mi juicio, está muy extraviado en la gestión organizacional actual. Qué interesante lo que dice Raúl, ¿ah? Porque uno se pregunta cuánto de lo que tú estás señalando, cuánto de esa mirada moderna, de cómo se concibe una organización, los objetivos y hacia dónde va el trabajo que realizan las y los trabajadores, está presente en Chile. Yo diría que es escaso, no podría decir que no existe, pero efectivamente hay un sobreénfasis en el resultado final, ¿cierto? La última Mm, línea de la suma después de gasto e ingreso, por decirlo así. Pero hay poco mm, de trabajo en tratar de construir una organización que logre que la gente se aglutine, que se motive, que ponga lo mejor de sí. En muchos de los claro. empleos que nosotros tenemos en Chile hoy día, uno podría decir que lo que contratan no son músculos, son cerebros. En la medida que la gente piense mejor, imagine mejor, es posible que mejoremos también el desempeño y como consecuencia la productividad. Mi sensación es que entender que somos solamente una economía extractiva nos resta la Mm. capacidad de ser más innovadores, de aprovechar las capacidades que tienen, por ejemplo, nuestros profesionales. Chile es un país destacado a nivel internacional por la calidad de sus profesionales. Los ingenieros chilenos, por ejemplo, son ingenieros de nivel mundial cuando uno los ve operando en distintos mercados a lo largo del mundo. Por lo tanto, no es un problema de que no tengamos capital humano, es un problema probablemente de cómo lo estamos administrando para conseguir aquello que tanto deseamos, que es el desarrollo. Y cuéntame, Raúl, la implementación de las 40 horas, ¿no es cierto? Que va a ser gradual, ya lo sabemos. Mira toda la batahola que se armó para poner en ejercicio, digamos, en ejecución, esta hora menos semanal. Cuando vimos que las empresas, muchas de ellas querían distribuirla a lo largo de la semana, entonces, cosa que no se notara. Por lo tanto, se perdía completamente el objetivo, porque si a mí me descontaban todos los Sí, días apenas 20 minutos, evidentemente que no me voy a dar cuenta y no va a tener ningún efecto para desde efectos de luego. mejorar mi calidad de vida. ¿Cómo la evalúas tú desde afuera? ¿Es una buena o es una mala política pública? Yo creo que, a ver, lo que pasa es que lo que tenemos hoy día en Chile no es una política pública, es una ley. Y ley no es Mm, lo mismo que una política pública. Es decir, yo lo que hoy día tengo es un cuerpo legal que obliga a las organizaciones a implementar un cambio. ¿Ya?
Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista de conseguir un hito político que marque un punto de inflexión en la comprensión del trabajo en Chile, es muy significativo, ¿sí? Ahora bien, lo que queda por avanzar, yo diría que es fundamentalmente en dos áreas. Tú bien lo dices. Primero, una política pública. ¿Cómo vamos a ir aglutinando empresas y trabajadores para que esto se desarrolle de buena manera? ¿Ya? No puede basarse solamente en actos administrativos de la inspección del trabajo que diga, por ejemplo, mire, esto que usted está haciendo contraviene el espíritu de la ley. No lo puede hacer así. ¿Ya? Hay que hacer un trabajo que, ojo, no depende solo del Estado, también depende Correcto. de los sindicatos y Mm, de los gremios empresariales para poder llegar a acuerdos de cómo hacerlo. ¿Sí? No es que correcto. alguien tenga la obligación o la responsabilidad. Estos tres actores tienen la Mm. responsabilidad de sentarse y poder trabajar sobre este tema. Ahí hay un tema pendiente. Y en segundo lugar, poder adecuar, o más que adecuar, implementar esta ley con una política pública que reconozca las características o los desafíos que cada organización va a ir teniendo. No hay que olvidar que esto está recién partiendo. Muchas organizaciones todavía no saben cómo lo van a implementar o lo están implementando un poco a empujones, pero a medida que vaya avanzando, van a aparecer nuevos desafíos que van a exigir discusión, que van a exigir conversación y llegar a acuerdos. Raúl, se nos acaba el tiempo muy cortito, pero me quedó dando vuelta porque lo mencionaste. Dijiste que el teletrabajo está cuestionado en países como Estados Unidos. ¿Qué quiere decir que esté cuestionado? ¿Que se ha determinado que no es bueno? ¿O qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, hay una tendencia que se implementó con mucha fuerza durante la pandemia y yo diría que un año y medio después de la pandemia, en favorecer teletrabajo, ¿ya? Mm. Y eso yo diría que en el último año y medio ya está en una resaca, viene de vuelta. Y muchas organizaciones, grandes organizaciones en Estados Unidos, como Amazon, el principal empleador que tiene hoy día Estados Unidos, uno de los principales empleadores, está pidiéndole a la gente que vuelvan a sus oficinas, ¿ya? Yo diría que eso tiene que ver con dos cosas. Primero, que la noción del control en el proceso de trabajo es muy desafiante en esquemas de teletrabajo. Y en segundo lugar, que las organizaciones también se dan cuenta que es más difícil coordinar acciones, ¿ya? Ahora, eso depende mucho de las industrias. Hay industrias en Estados Unidos en donde hace mucho rato que tienen sistema de teletrabajo, por ejemplo, en tecnología. Y algo parecido también está pasando en Chile, después de una tendencia marcada por el teletrabajo que se notó muchísimo en la ocupación de oficinas. O sea, si tú ves el año y medio, 2 años después de la pandemia, incluso 2022, 2023, la ocupación de oficinas en Chile iba en picada. Y ahora de a poquito va subiendo con la tendencia de las empresas a pedirle a la gente que vuelva a las oficinas. Yo diría que estamos en ese tránsito, en llegar a un equilibrio, en donde encontremos el guarismo o la proporción, ¿cierto? Que cada organización, cada industria le parezca más adecuada para implementar el teletrabajo. Y yo diría que esa es la etapa que hoy día estamos, ¿ya? Es muy poco probable que el teletrabajo desaparezca como concepto dentro, digamos, del sector productivo, pero sí vamos a ver ajustes en donde pasamos de un full teletrabajo en pandemia, ¿cierto?, a un esquema más balanceado que permita cubrir las necesidades que también tienen las organizaciones de contacto. No hay que olvidar que el trabajo también es una actividad eminentemente social. Y eso también tiene consecuencias, por ejemplo, en salud mental para aquellas personas que hacen mucho teletrabajo. Por lo tanto, hay un equilibrio que yo diría que va a ir lográndose paulatinamente a medida que esto se ajusta. Ya, pues Raúl, pero temazo para seguir conversando de todas maneras, ahí nos quedan varios temas que sin duda van a ser parte de una nueva conversación contigo, Raúl Berríos, decano de la Facultad de Administración y Economía de FAE USACH, además doctor en Psicología por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto, Mirna, muchas gracias por la invitación. Un abrazo.